Continuemos, quisiera disculparme. Tengo algunos problemas con la cámara, pero estoy presente acompañándoles en esta tarde. Muy bien, queremos por favor recordar alguna de las reglas de netiqueta para poder mantener el orden en dicho diplomado. Número 1, mantener cámara y micrófono apagado durante la conferencia programada. Por favor, estén atentos siempre a que su micrófono esté apagado para evitar inconvenientes, ya que a veces por error se encienden y escuchamos conversaciones que son ajenas al diplomado. También hacer un recordatorio, perdone, perdón. Hacer un conocimiento que la asistencia se trasladará minutos antes de finalizar la programación del día de hoy. Si tiene alguna pregunta, puede trasladarla por medio del chat de la aplicación Zoom para compartirla con el ponente en el momento de realizar la ronda de preguntas y respuestas. Asimismo, quisiéramos solicitar que en esta tarde pueda conectarse desde su computador o bien tenerla cerca para avanzar juntamente con el conferencista programado para el día de hoy. Aprovechando cada minuto, en este momento quiero ceder el tiempo al coordinador y organizador del diplomado, al doctor Julio César Díaz, para las palabras de bienvenida. Doctor, el tiempo es para usted. Muchas gracias, estimada Jenny. Muy buenas tardes a todos y todas. Estimada doctora Mirna Araceli Bojorquez de Grajeda, colegas, profesores, profesionales, estudiantes que nos acompañan, tanto de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos en general, como de otras latitudes donde siempre se conectan. Es un verdadero gusto arrancar la segunda fase del Diplomado de Investigación Social para este semestre con lo que es el problema de la investigación cuantitativa y el procesamiento de datos con SPS. Es primera vez que vamos a implementar esta capacitación en 3 sesiones. El día de hoy va a ser una capacitación de carácter general. Acordamos con el conferencista hacer de caso que ninguno de los que estamos presentes, aunque ya hayamos usado SPS, pues partamos de cero para llevar al grupo al mismo nivel. Luego, después de este acercamiento y con las indicaciones para bajar el programa y todos los demás aspectos técnicos, en la segunda sesión del próximo jueves ya haremos prácticas concretas. Y en la tercera ya estaríamos resolviendo directamente aspectos mucho más profundos de SPSS y de la investigación cuantitativa como tal. Como ustedes conocieron desde el inicio de este diplomado, ahora se organiza por fases. Esta es la segunda fase, una vez concluida la primera fase que nos dejó muy motivados sobre la inteligencia artificial en la investigación social. Ahora arrancamos con el doctor Flavio Reyes, a quien agradecemos su disposición. Siempre ha estado muy anuente, muy dispuesto a colaborar con este espacio de los jueves académicos. Por cierto, quiero aprovechar a felicitar al doctor Reyes porque acaba de publicar uno de los artículos importantes sobre el trabajo de los cortadores de caña que nos expuso la vez pasada. Ese aparece en la revista Ciencia Latina. Yo tuve oportunidad de leerlo detenidamente y me parece un buen trabajo que lo recomiendo para los que estén interesados. Dicho esto, entonces vamos a proceder en estas 3 sesiones a darle ese seguimiento a la formación. Más adelante vendrá el doctor José Chávez con también lo que es el procesamiento de las hipótesis, el tratamiento de las variables, y después de ello tendremos todo el tema de la investigación cualitativa. O sea, todo el diplomado está debidamente configurado para finalizar en el mes de mayo y todo está organizado en sesiones. Durante esta semana van a estar ustedes recibiendo el primer diploma o la primera constancia para quienes han estado preguntando. Solamente les pedimos paciencia porque les mencionamos la semana pasada que durante esta íbamos a mandar los diplomas. Pero vamos a la mitad y ya se nos han llenado los WhatsApp de preguntas de que si no me lo han mandado, a mí no me ha llegado. Solo tengan paciencia, la semana termina el sábado por la noche. Así que durante este tiempo se estará mandando. Cuando esta fase termine, estaremos mandando también la constancia correspondiente después de la tercera sesión. Y tal como mencionaba Jenny, pues la asistencia, así como el link del YouTube, donde ya están las conferencias de la primera fase, se les estarán trasladando a ustedes
al final de esta actividad. Esto lo decimos para que disfrutemos del conocimiento, que no nos pongamos ansiosos por los aspectos formales y en función de ello, pues no estemos con la necesidad de repetir las mismas indicaciones que se han dado en todos los demás momentos. Así que le damos la cordial bienvenida a todos y todas, a la señora directora que está con nosotros, a la directora de investigación que siempre nos acompaña, a la maestra Ada Priscila del CID, y si hay alguna otra autoridad, me disculpo, no los veo por acá presentes, pero prácticamente es importante que los interesados estemos, aprendamos, disfrutemos y apliquemos todo lo que el doctor Reyes nos va a plantear en esta oportunidad. Bienvenido, mi estimado Flavio, como le decimos cariñosamente. Sabemos que el CUNSUR y los ingenios del sur también van a estar pendientes de su actividad en ese sentido, así que vamos a dejar ya en el uso de la palabra a la maestra Peña para que continúe con el programa, no sin antes decirles que es un verdadero gusto que nos sigan acompañando. Gracias, doctor. Entonces, en este momento cedo el tiempo a la maestra Álida Peña, quien dará lectura a un resumen de vida en la hoja del doctor Flavio Reyes. Muchas gracias, Jenny. Muy buenas tardes a todos. Procederé con mucho gusto a dar lectura a la hoja de vida del doctor Flavio Huelme Reyes Rodas. Es doctor en investigación social, egresado de la Universidad Panamericana, doctor en ingeniería industrial en la Universidad de California, maestría en administración agroindustrial de la Universidad del Valle de Guatemala, ingeniero agroindustrial del Centro Universitario del Sur, Universidad de San Carlos de Guatemala, licenciado en teología, Seminario Teológico Misionero de Guatemala. Posee una especialidad en educación virtual para el nivel superior en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee un diplomado en evaluación de impacto ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor titular 5 en la carrera de Ingeniería Agroindustrial del Centro Universitario del Sur, USAC. Es profesor de posgrado en la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es profesor de la Universidad Rural de Guatemala. Es evaluador externo de investigación de la Dirección General de Investigación de la USAC. Decano de la Facultad de Ciencias Teología de la Universidad Autónoma Andrológica de Miami. Miembro activo del Colegio de Ingenieros Químicos de Guatemala. Miembro activo de la Asociación de Técnicos Azucareros de Guatemala. Recibió un reconocimiento al profesional ilustre de la Costa Sur en el año 2019, otorgado por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales de Guatemala. Experiencia laboral de 15 años en la agroindustria azucarera de Guatemala. Gerente de laboratorio, servicios de laboratorio CERLAB, y actualmente asesora a productores de panela granulada en los departamentos de Suchitepeques y Santa Rosa. Bienvenido, doctor. Queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, maestra Álida. Es así como que en este momento agradecemos entonces tomar el tiempo para iniciar esta jornada académica al doctor Flavio Reyes. Doctor, el tiempo es para usted. Muy buenas tardes, tengan todos. Es un gusto saludarles desde la ciudad de Las Palmeras, de Escuintla. Quiero saludar a la doctora Bojorges, al doctor Julio Díaz y a todo el equipo que está organizando esta actividad académica que ya tiene varios años. Yo he tenido la oportunidad también de asistir a estos diplomados y creo que es un espacio formativo o académico que genera conocimiento. Y lo más interesante es que el conocimiento se genera de una diversidad de especialidades. Hemos participado en este diplomado, pues muchos profesionales de diferentes tópicos, de las ciencias naturales, de las ciencias sociales,
de la ingeniería y pues hasta expositores internacionales ya están en la talla de este diplomado. Por eso yo quiero felicitarles porque ya con este, creo que es tercer o cuarto año consecutivo que yo participo como asistente y en esta oportunidad nuevamente como disertante. Agradezco la oportunidad que me brindan de poder compartir conocimientos y experiencias a lo largo de mi carrera profesional y la trayectoria que he tenido en el campo de la investigación. Por esa razón es que el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que personalmente a mí me causó mucho interés hace muchos años. Estudiando yo en la Universidad Panamericana, solo quiero compartir mi presentación. Se me perdió por aquí, aquí la tengo. Ok, yo hace muchos años, estando en Universidad Panamericana, estudiando el doctorado de investigación social, pues llegué con un grupo de profesionales de diferentes áreas. Y yo era el único profesional de la carrera de ingeniería. En ese momento, pues yo me sentía un poco perdido porque las definiciones y los conceptos que se tocaban en esos temas eran para mí desconocidos. Y recuerdo que en una oportunidad que nos preguntaron nuestras profesiones, yo dije que era un ingeniero agroindustrial y el docente que estaba con nosotros me cuestionó, ¿verdad? Que qué estaba haciendo yo ahí entonces, en esa carrera de investigación social. Y me frustré un poco, pero empecé a darme cuenta que muchos de los aspectos que ahí aprendí, que conocí, los empecé a poner en práctica en la agroindustria azucarera, que era donde yo trabajaba. Y tuve una experiencia maravillosa con el doctor Jesús de la Cruz Escoto, que pues ya no se encuentra con nosotros. Recuerdo que él en una oportunidad llega y se acerca y me dice, mire, no tenga pena, ingeniero, porque yo también soy ingeniero. Así que estamos aquí con profesionales de las ciencias sociales, pero también la podemos hacer de los ingenieros. Y entonces él me regaló, en ese entonces, en 2 discos CD, me regaló el programa de SPSS y me dijo, mire, le regalo el programa, descárguelo. En ese entonces era la versión número 7 o la versión 8. Y tenía el programa en 2 CDs y traía un manual y lo empecé a utilizar. Pero era un programa que supuestamente se utilizaba solo para las ciencias sociales. Y yo le empecé a encontrar utilidad en el área de ingeniería, en la agroindustria azucarera. Las tomas de decisiones en los ingenios todas las mañanas hay reuniones con los gerentes y con los dueños e inversionistas para ver y analizar lo que pasó en el día anterior y muchas situaciones que se daban con respecto al proceso de la recuperación de azúcar tenía que ver con la reducción de pérdidas económicas y pérdidas de azúcar. Y la parte estadística me sirvió mucho a mí para explicar y para tener bases científicas de lo que estaba sucediendo durante casi 15 años. Entonces le encontré una cuestión muy útil al programa de SPSS y lo he tenido desde entonces. Ha cambiado porque ahora las versiones pues son muy recientes y ha cambiado con respecto a la presentación, pero las funciones siguen siendo las mismas. La utilidad que se le da es prácticamente la misma y créanme que tiene mucho enfoque en la parte cualitativa y también en la parte cuantitativa. De esta cuenta, entonces, el día de hoy, pues vamos a iniciar este módulo con el siguiente contenido. Vamos a entrar a hablar de una vez acerca de las variables estadísticas. Y nos vamos a enfocar solo en las variables estadísticas, no vamos a incluir otro tipo de variables. Vamos a
a ver el enlace para hacer la descarga en la página de IBM, donde se encuentra el programa de SPS, para que ustedes lo puedan descargar, no en este momento, ni en este periodo de tiempo, porque la descarga es un poquito lenta. El programa es un poquito pesado y se tarda unos minutos para hacer la descarga. Sin embargo, pues aquí en esta presentación que en este momento ustedes tienen en pantalla y que les voy a compartir en el chat para que todos tengan acceso. En este momento les estoy compartiendo el enlace de esta presentación. Pues van a ver más adelante ustedes todo lo que veamos y ahí van incluidos los enlaces de la página donde se descarga el programa. Es un programa de prueba. Para poder tener el programa hay que pagar una licencia. Pero si alguna institución, tanto como Universidad de San Carlos y otra universidad, desean tener el programa, pues se puede pagar la licencia. Pero hay unos términos de 10 a 15 días en donde podemos utilizar el programa sin ningún problema. Más adelante, pues con el permiso de del doctor Díaz, yo podría compartirles otro enlace para que el programa, la prueba sea un poquito más larga de tiempo, no solo los 15 días. Por eso lo vamos a hacer en la segunda reunión, ¿verdad? Para cuando ya ustedes tengan un poquito más de familiaridad con el programa. Vamos a ver cuál es el funcionamiento que tiene el programa, las herramientas y la interfaz, ¿verdad? ¿Qué contiene el programa? ¿Cómo lo observamos? ¿Cómo lo manejamos? Y vamos a aprender a crear una base de datos el día de hoy. Ese es el trabajo que vamos a hacer, contemplado para las 1 hora y media o 2 horas máximo en esta presentación. Como dijo el doctor Díaz, estamos partiendo de cero, asumiendo que nadie conoce el programa y que todos vayamos en el mismo ritmo para terminar este módulo de procesamiento de datos. Podríamos decir que este módulo de procesamiento de datos, que está conformado por 3 jueves consecutivos, es un módulo básico, es un nivel básico. Más adelante yo ya le ofrecí al doctor Díaz si queda tiempo o podemos organizar un módulo de nivel intermedio y podemos también organizar un módulo de nivel avanzado para que ustedes pues ya queden hoy con la inquietud y con la motivación y pues también aprovechando el microlearning y la educación virtual y los videos que se encuentran en YouTube. Hay mucha información acerca de utilizar este programa. Uno inicia conociendo aspectos generales y después uno de forma autodidacta empieza a buscar información. Así logré yo aprender este programa. Después recibí algunos cursos más especiales, pero es un programa muy sencillo. Así como hemos aprendido a manejar el Excel, como hemos aprendido a manejar el Word y el PowerPoint, es un programa muy sencillo de trabajar y uno encuentra familiaridad y cosas fáciles para poder trabajar en él. Cuando les digo yo por qué me ha servido a mí, como les cuento mi historia, pues yo soy ingeniero agroindustrial. Mi enfoque es de análisis cuantitativo desde que fui formado, pero he logrado encontrar ese enfoque mixto de investigación dentro del problema de investigación cuantitativa. He utilizado entonces metodologías cualitativas y la mejor práctica de esto es mi tesis doctoral, de la cual ya mencionó el doctor Díaz, que afortunadamente el año pasado pues logré hacer una publicación a nivel internacional. Entonces, la investigación es un proceso en donde podemos utilizar técnicas existentes y empezar a elaborar técnicas a base también de la experiencia. En mi caso, pues he utilizado la investigación de tipo prospectiva, transversal y observacional
con el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, triangulando toda la información con el método cuantitativo en aspectos descriptivos, correlacionales y comparativos, y en el enfoque cualitativo con el método etnográfico y comparativo. La interpretación se hace a base de la relación y el contraste de todos los hallazgos. Pero este no es el tema principal del día de hoy. Esto es solamente la parte del contexto que yo quiero que ustedes conozcan de la experiencia que yo he tenido. El día de hoy lo que quiero compartirles es que para poder entrar a trabajar un problema en la investigación cuantitativa, necesito conocer de aspectos importantes de la estadística. La estadística es una rama de la matemática que nos ayuda a encontrar respuesta de fenómenos naturales o fenómenos que se den en una sociedad. Y las técnicas que se han aprendido en la universidad a veces nos han servido para quebrarnos la cabeza, ¿verdad? Cuando nos enseñan a calcular la media, a calcular la moda, a encontrar la mediana, la desviación estándar, la varianza, el coeficiente de variación y todas las técnicas estadísticas que hemos aprendido en los cursos de estadística 1 o estadística 2. A veces nos preguntamos, pero ¿por qué nos ponen a hacer tanto trabajo, verdad? Se vuelve un poquito complicado y mecánico la forma de trabajar la estadística. Sin embargo, tiene aplicaciones importantes en todos los aspectos de nuestra vida. La estadística se aplica en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Y como les digo, a mí me ha servido, me ha dado de comer durante años en los trabajos que he tenido. Y entonces, cuando vamos a hacer un análisis estadístico para poder resolver un problema o entender un problema de investigación, nosotros tenemos que utilizar variables. Y el día de hoy solo voy a enfocarme a las variables estadísticas. No voy a entrar a hablar de otro tipo de variables. Sabemos que entonces las variables estadísticas son características o son cualidades de una persona, de un animal, de un objeto que se pueden medir, que pueden cambiar y que pueden adquirir diferentes valores o apreciaciones. Y existen dos tipos de variables estadísticas: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Esta tablita que está aquí la voy a pasar rápido porque solo se las dejé ahí para que ustedes la tengan como base, en donde tenemos un desglose de las variables cualitativas y cuantitativas, enfoque de su naturaleza, qué escala se utiliza, los atributos y características. No quiero entrar a detalle con esto el día de hoy. Alguien está rayando la pantalla por ahí. No voy a entrar a detalle, sino que voy a llegar de una vez a la parte medular, que es hablar de los dos tipos de variables que existen: las variables cuantitativas y las variables cualitativas. Hablamos entonces de las variables cuantitativas. Como su nombre lo dice, son cuánticas, y cuando hablamos de algo cuántico, rápido relacionamos con números. Entonces, estas variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante un número. Se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Podemos hacer operaciones de suma, operaciones de resta, de multiplicación, de división, operaciones con fracciones e incluso algunas operaciones algebraicas. Y ya es un poquito más complejo el estudio que estamos haciendo. Entonces, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante números. Y dentro de estas variables cuantitativas pueden estar, por ejemplo, el peso de las vacas de una granja, la estatura de los habitantes de una ciudad, el número de hijos en una familia, el número de clientes atendidos en una tienda, la velocidad
a la que avanza un tren, la cantidad de pulgas que pueda tener un perro, el número de personas que visitan SPSS.com en un día, la cantidad de goles anotados en un partido de fútbol. Bueno, todo aquello que podemos medir mediante números son variables cuantitativas. Y esto, como ustedes se dan cuenta con los ejemplos que están ahí, son aspectos que se dan en la vida diaria. Desde que nosotros despertamos y nos dedicamos a nuestras labores cotidianas, nos vamos a encontrar con diferentes variables que podemos medir. El tiempo que se nos da en levantarnos, prepararnos, todo es una forma de medirlo, ¿verdad? Esas variables. Pero dentro de las variables cuantitativas hay dos tipos de variables importantes que debemos conocer, que son las variables discretas y las variables continuas. Una variable cuantitativa discreta es aquella variable que puede asumir un número contable de valores, pero aislados. Por ejemplo, el número de hijos en una familia, que puede ser 0, pueden no tener ni un hijo, ¿verdad? 0, un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Otro ejemplo podría ser el número de alumnos en un aula, o puede ser el número de vehículos que tiene una familia. Pero es un número entero, es un número y puede ser aislado, a diferencia de las variables cuantitativas continuas, que estos valores se dan muchas veces entre dos valores y que pueden ser valores intermedios. En el ejemplo anterior veíamos, por ejemplo, el número de hijos de familia. Una familia puede tener 1, 2, 3 o 0 hijos, pero no puede tener 1.5 hijos o 1.6 hijos o 2 hijos 3/4. Puede tener únicamente un valor entero. Esas son las variables cuantitativas discretas. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que se pueden medir con valores intermedios. Por ejemplo, la longitud de una mesa o de una pieza, que puede ser de 1,5 metros, 1.5 metros, o puede ser de 2,25 metros, 2.25. Puede ser 3,15 metros, 3.15. La altura de 5 amigos o de 5 compañeros, 1.73 centímetros, 1.82, 1.77, 1.69, 1.75. Son números o valores que son fraccionarios, que no son enteros. El tiempo que demora un repartidor de comida en entregar un pedido, que puede ser 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, media hora, o el precio de un producto o servicio, que puede ser 23.65 quetzales, 199.99 quetzales o 290.60 quetzales. Entonces, esa es la parte importante de diferenciar las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Las discretas son números enteros, son aislados, y las continuas son números que pueden estar en valores intermedios o pueden ser valores fraccionarios y que pueden ser incluso valores con decimales infinitos que no pueden determinarse de contar. Y tenemos las variables cualitativas. Las variables cualitativas son aquellas que expresan características, cualidades, aquello que se puede ver, aquello que tiene un atributo que no se pueden medir con números, que estas pueden ser ordinales o nominales. Sin embargo, en el procesamiento de datos, el SPSS nos permite que las variables cualitativas las podamos codificar con números para poderlas procesar. Y esa es la ventaja de utilizar este programa, que aunque estas variables no expresen números, los podemos codificar con números para trabajarlas estadísticamente.
¿Qué ejemplos tenemos de variables cualitativas? Bueno, la marca de los celulares de los amigos, la red social preferida por los jóvenes, el color de los ojos de los actores de una película, la posición en la que llega un corredor en la prueba de 100 metros planos, el curso favorito de tus amigos, la serie de Netflix más vista en tu país o la tienda de ropa preferida por los habitantes de una ciudad. Son cuestiones puramente de atributos, de características y de cualidades. Y dentro de las variables cualitativas vamos a encontrar dos tipos. Las variables cualitativas ordinales y aquí me equivoqué, las variables cualitativas nominales. Aquí por favor vamos a hacer una corrección más adelante. Aquí no sé por qué se me fue esta palabra cardinal, pero son variables cualitativas ordinales y variables cualitativas nominales. La variable cualitativa ordinal es aquella que presenta valores no numéricos, pero que existe o tienen un orden. Por ejemplo, las medallas conseguidas en una competencia. Sabemos que en una competencia generalmente se brindan 3 posiciones. El primero, segundo, tercer lugar, y esas se reconocen a través de medallas. El primer lugar generalmente es medalla de oro, el segundo lugar generalmente es medalla de plata y el tercer lugar es medalla de bronce. Puede ser también el grado de satisfacción laboral de una compañía. Cuando hacemos una boleta o un cuestionario para medir el clima laboral, podemos poner que el clima laboral sea, la persona esté satisfecha, esté muy satisfecha, satisfecha, regular, insatisfecho o muy insatisfecho. Si ustedes se dan cuenta, la cualidad o la característica lleva un orden. Así como vimos las medallas conseguidas por la competencia, el oro es el primer lugar, la plata es el segundo y el bronce es el tercer lugar. Lleva un orden que puede ser ascendente o descendente. También puede ser, por ejemplo, la intensidad de dolor en una enfermedad o de una dolencia, que puede ser un dolor moderado, puede ser fuerte o puede ser muy fuerte. Entonces podemos darle nosotros un nivel. A eso se refiere la variable cualitativa ordinal. Y la variable cualitativa nominal es aquella que tampoco presenta valores numéricos y no tiene un orden. Esas no podemos ordenarlas. Por ejemplo, el estado civil de las personas. El estado civil de las personas puede ser soltero, casado, divorciado o viudo. O puede ser viudo, casado, soltero, divorciado. No lleva un orden, no implica que tengamos un orden en él. También puede ser, por ejemplo, el lugar de nacimiento de los amigos o de los compañeros, que los valores pueden ser en Escuintla, Suchitepeques, Guatemala, Flores, entre otras ciudades. Entonces, estas serían las variables más importantes, estadísticas que vamos a trabajar o que podemos ver en el procesamiento de datos. Para repasar, tenemos las variables cuantitativas discretas y las continuas. Dijimos que las variables cuantitativas discretas eran aquellas que tenían valores numéricos, que eran valores enteros, que no se pueden poner valores intermedios. Las variables cuantitativas continuas son valores que pueden tener números o valores intermedios, que pueden ser fraccionarios o infinitos. Hola, Marlene. Y las variables cualitativas. La ordinal es una variable que tiene características, que tiene atributos y que presenta un orden. Puede ser ascendente o puede ser descendente. Y la variable cualitativa nominal que no tiene un orden. Simplemente son atributos, son características que no presentan un orden específico. Con este
Con esta parte de las variables estadísticas, quisiera yo entonces compartirles en el chat. Solo me permiten un segundito. Les quiero compartir un enlace que tiene un pequeño cuestionario para que ustedes lo hagan en este momento. Ahí estoy poniendo el enlace en el chat. Pueden tomarse unos 5 o 7 minutos para entrar al enlace. Yo voy a hacer una pequeña pausa y puedan responder el cuestionario con lo que les acabo de exponer, ¿verdad? Con referencia a lo que les acabo de exponer. Y ustedes mismos se van a autoevaluar para saber qué tanto pudieron captar con la pequeña exposición que les hice de las variables estadísticas, para luego ya entrar en materia al programa. Entonces les dejo ahí el enlace, solo me verifican si se puede abrir, porque a veces presentan irregularidades estos enlaces de Forms. Muy bien, doctor Flavio. En este momento estamos verificando el enlace. Denos unos minutitos, por favor. Y dando el tiempo que usted informó, iniciaríamos a las 14:44 nuevamente. Muy bien, así es. Sí, todo está listo para que puedan empezar, a llenar el formulario y a responderlo. Así que agradeceremos, por favor, puedan tomar en cuenta el enlace que el doctor Flavio acaba de compartir para que puedan llenarlo y empezaremos y continuaremos a las 14:44. Dan 4 minutitos. Vamos a aprovechar el tiempo, por favor. Ahí acabamos de reenviar nuevamente el enlace para que puedan responder al cuestionario que el doctor Flavio Reyes compartió.
vamos preparando para reiniciar. Nos queda un minutito. Alida, ya puede quitar el video, por favor. Muchísimas gracias. Doctor Flavio, nos falta un minutito, pero considero que tal vez podríamos empezar a retomar y verificar si el formulario fue lleno y usted nos indique cómo proceder. Sí, efectivamente. Y muchas gracias por tomarse ahí los minutitos. Ahí les estoy compartiendo los resultados. Sí, Si se se dan ve. cuenta, tenemos una distribución normal en los resultados. Eran 10 preguntas y tenía un valor de 10 puntos, ¿verdad? Vamos ahí, todavía lo siguen alimentando algunos compañeros. Era una cuestión puramente de autoevaluación, ¿verdad? Esto no implica ninguna cuestión de punteo para su diploma de participación. Y ahí, pues, ustedes van a ver sus propios resultados con respecto a la exposición que yo les había hecho. Y no se preocupen, ¿verdad? Si no tuvieron todas las preguntas buenas, no se preocupen. De eso se trata el proceso de aprendizaje, de aprender y de tener las bases suficientes para poder tomar decisiones. Tenemos una media de 5.41 puntos, una normal, un valor promedio de 5, de 0 a 10 puntos. Bueno, ahí despuesito les voy a compartir esto, le voy a compartir esto al doctor Díaz para que veamos los datos, porque esto nos va a servir también en las clases posteriores. Esta base de datos que ustedes mismos están alimentando nos va a servir para trabajarlo en SPS. Así es de que muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Bien. ¿Cómo hacemos para descargar el software? Como les digo, el día de hoy no se preocupen en hacerlo en este momento. No me interesa a mí que ustedes descarguen ahorita el programa, porque es un poquito pesadito y se tarda como unos 20 minutos en descargar y luego en abrir es un poquito tardado. Entonces, eso lo van a tener como tarea ustedes en el transcurso de la semana, o al terminar el curso se dirigen ustedes a la página que les voy a compartir, ¿verdad? Para que lo hagan despacio y vamos a ver cuántos días de prueba nos da. Y más adelante yo también les voy a compartir una forma de poder tener un poquito más de días de prueba para que nos alcance por lo menos a las 2 jornadas que nos quedan de trabajo. Entonces, vamos a ver aquí en qué consiste el SPS, cómo descargar la versión de prueba, que les decía, este programa es con licencia, y cómo ingresar al programa. Programa en ese entonces, me regalaron el programa y tenía licencia. Y yo dije, pero ¿para qué me puede servir? Y yo mismo entré, empecé a ver el manual y me fui dando cuenta que tenía aplicaciones estadísticas que yo utilizaba en la agroindustria. Yo utilizaba mucho correlaciones lineales simples, correlaciones múltiples lineales, análisis de varianza, y eso lo traía al programa y lo empecé a utilizar. Y actualmente entonces este programa es de mayor uso en Estados Unidos y aquí en América Latina. Ustedes pueden ver en Facebook, salen publicidad de instituciones que ofrecen capacitación en SPSS.
y las capacitaciones son caras, son bastante elevadas cuando uno quiere entrar a un curso de estos. Por eso es importante darle valor a este tipo de actividades que hace la Escuela de Trabajo Social por brindar diversidad de conocimiento a sus estudiantes y a sus docentes, ¿verdad? Entonces, los procedimientos que incluye son procedimientos más utilizados en estadística. Las versiones del programa han ido cambiando, pero mantienen una de las cosas muy importantes, y lo que a mí me gusta es de que mantienen la interfase, es decir, mantienen las aplicaciones. Los cambios que hacen no son cambios bruscos entre una versión y otra. Como les digo, yo empecé a utilizar la versión 6 o 7, creo que era, y ahorita pues ya tenemos arriba de la versión 25. Y la forma, la utilización, las herramientas son iguales, siguen siendo iguales, no hay cambios como lo que nos sucede con el Office, ¿verdad? Que el Office va cambiando y uno se acostumbra a utilizar un Word, de repente le cambian en la computadora el programa, ya la interfaz es diferente y las aplicaciones son diferentes. A mí me complica mucho a veces eso porque tengo una computadora en la universidad y otra en mi casa y no tengo las versiones, no las tengo unificadas. Entonces, cuando quiero hacer, por ejemplo, una tabla o quiero hacer una modificación, me cuesta bastante al no tener actualizado, ¿verdad? El SPS, la ventaja es de que no es muy cambiante la interfaz. Y la ventaja es que se puede vincular con otros programas de Microsoft. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, y nos permite bajar y manejar un banco de datos enorme. Esa es una fortaleza del programa, que podemos tener una base de datos muy grande, muy pesada, y la podemos manejar adecuadamente. Y también hace análisis estadísticos de lo más sencillo, desde el cálculo de un promedio hasta un análisis mucho más complejo avanzadamente. Como les decía, los usos que tiene el programa es para aplicación estadística. Excel, por ejemplo, tiene una aplicación que se llama Solver, que es muy buena para programación lineal, para hacer análisis estadísticos, pero se queda un poco corto a la par del SPSS. La ventaja es de que nosotros podemos crear en Excel una base de datos, nuestros archivos electrónicamente, y después los podemos pasar al SPSS, los podemos exportar. Y de una forma sencilla, es tan sencillo poder hacerlo que eso lo vamos a aprender en la segunda reunión. Ya vamos a ver cómo hacer exportación de bases de datos para que ustedes se den cuenta. Los análisis que se hacen, pues, como les dije, podemos trabajar análisis estadísticos básicos desde lo más elemental, el análisis de la media, de la moda, de la desviación estándar, hasta análisis más complicados como análisis de varianza o regresiones múltiples lineales. Entonces, es una aplicación muy importante que tiene y que podemos aprovechar. Y como les digo, pues tenemos la ventaja de tener esa versión de prueba para poder empezar a trabajarla, conocerla, y si la institución donde trabajamos puede conseguir la licencia, pues enhorabuena. Para descargar la versión de prueba, ahí está un enlace. Si ustedes ya tienen la presentación, como les dije, esta presentación se las compartí hace unos minutitos en el chat. Vuelvo a pegarles el enlace en este momento en el chat. Ese es el enlace de la presentación. Ahí dentro de la presentación está este enlace que es para llegar a la página de SPSS. Ustedes
se entran a esa página y ahí van a encontrar una pestañita que les va a indicar la descarga del programa. Pero para que ustedes tengan una mejor visualización, yo solo quiero ver si puedo compartir. Miren, aquí hay un video que está incrustado. No lo voy a poner porque posiblemente no está configurado el sonido, pero está adentro de la presentación. Entonces ustedes, cuando ustedes tengan acceso a la presentación y vayan corriendo la diapositiva, les va a salir el video. Es un video de YouTube, que es un video tutorial que les explica cómo hacer la descarga y cómo hacer la instalación del programa. En este momento no vale la pena que lo vean porque ustedes no están haciendo la instalación. Entonces, en su momento, cuando la hagan, accedan a la presentación, ahí van a tener el video que los va a llevar paso a paso, hacen su descarga y ya después van a hacer sus pruebas para abrir el programa y empezar a manipularlo y a hacer una conexión ergonómica entre el programa y ustedes. Aquí hay unos lineamientos básicos para ingresar al programa. El programa, después de que lo instalen, cuando ingresan la primera vez, es un poquito tardado. No se vayan a asustar o se vayan a desesperar, tardará unos 2 o 3 minutos en cargar y luego abre. Entonces es un poquito tardado para abrir, pero una vez que ya abrió dentro de la computadora, pues ya su operación es bastante sencilla. Solo en el arranque se pone un poquito complicado. Entonces, ahí están los lineamientos más generales, ¿verdad? Asegurarse que el programa ya esté instalado. Seleccionar el comando inicio en la esquina inferior de la pantalla, oprimir el botón izquierdo de su ratón y seleccionar la opción de todos los programas y luego selecciona el programa SPSS. Y pues estará saliendo una pantalla similar a esta, dependiendo de cuál sea la versión. Ahí tenemos un SPSS versión 12, un SPS versión 14 y la versión más avanzada, que es la que ustedes van a descargar, les va a salir esta primera parte, en donde les pregunta qué es lo que quieren hacer. Si quieren utilizar un nuevo conjunto de datos, que es crear una nueva base de datos o una nueva hoja de procesamiento de datos, o utilizar una ya existente. Entonces, ustedes ahí eligen qué es lo que quieren hacer, si van a crear una nueva o si van a utilizar ya archivos que hayan generado anteriormente. Le dan continuar, dependiendo de lo que sea, y pues ingresan al programa. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el programa? Bueno, cuando ustedes entran al programa, van a encontrar esta pantalla o esta interfaz. Si se dan cuenta, aquí como vemos en la diapositiva, es como que si fuera un Excel. Tiene celdas, tiene columnas y tiene filas. Es similar a la interfase del Excel. Y tiene en la interfase, pues tiene las herramientas, la parte de archivo, editar, ver, datos, transformar. Está en el orden como nosotros conocemos el Excel. Entonces, se vuelve muy familiar. No es tan complicado de utilizar botones que tengan una configuración completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Las herramientas más importantes son las que se ven. El archivo nos permite abrir archivos ya existentes o nos permite guardar archivos nuevos con sus respectivos nombres, así como hacemos y guardamos los archivos de Word y Excel de la misma forma. Tenemos una pestañita que sirve para editar, en donde podemos copiar y pegar, o podemos exportar o importar datos, como lo hacemos con Excel. Una para ver la configuración de la pantalla, la parte de datos, transformar, analizar, gráficos y las demás aplicaciones que vamos a observar poco a poco en el transcurso del módulo. Una cuestión importante y que sí difiere a lo que hemos visto en Excel
es de que podemos tener dos vistas en las pantallas. Podemos tener una interfase con la vista de datos y otra con la vista de las variables. Ustedes, ya cuando estemos en el programa, se van a dar cuenta que en la esquinita, en la esquina izquierda de la pantalla del SPSS, hay dos pestañitas. Aquí casi no se miran, pero yo saqué una flecha para hacer grande la imagen. Y en esa esquina van a encontrar la vista de datos y la vista de variables. En la vista de datos es donde va todos los datos, todos los valores numéricos o variables cuantitativas ya codificadas, las cualitativas ya cualificadas o cuantitativas. Y en la vista de variables es donde nosotros vamos a identificar las variables que estamos trabajando. Entonces eso nos permite utilizar esos dos tipos de pantalla y que son bastante sistemáticas y amigables de utilizar. Y bien, en esta segunda parte, pues entonces voy a entrar al programa. Ustedes ahí en la presentación tienen dos archivos de Google Drive. Hay un cuestionario que está en un enlace y la base de datos de los resultados de ese cuestionario. En este momento voy a compartir. Es un cuestionario que se realizó en tiempos de pandemia en una vecindad en donde estuvo la gente confinada. Se recuerdan que nosotros estuvimos durante un cierto tiempo por el tema de toque de queda. Estuvimos aislados del exterior y tuvimos que guardar cuarentena en lo que sucedía el tema de la pandemia en el año 2020, ¿verdad? Que fue una situación bien complicada. Pasamos casi 4 meses encerrados en nuestras casas y eso generó ciertos aspectos psicológicos para quienes estuvimos guardados, ¿verdad? Yo fui una de las personas que no salía de la casa y quien salía a hacer las tareas de comprar alimentación era mi esposa. Y a pesar de que guardamos todas las medidas higiénicas, pues desafortunadamente nos contagiamos, ¿verdad? Pues, sufrimos una situación compleja en esta parte. Entonces, en este momento, les voy a compartir ese cuestionario que se pasó a una comunidad. Se me pierde el Zoom, aquí está. Muy bien, aquí tenemos el cuestionario. Les voy a compartir únicamente las preguntas y las opciones de respuesta. Aquí tenemos la primera pregunta, que es: durante el tiempo de confinamiento, ¿has sentido inseguridad o desesperación? Y las opciones de respuesta. Solo voy a componer esto aquí porque se me desconfiguró ahorita que, bueno. Las opciones de respuesta eran 5 opciones de respuesta. Las personas podían responder siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Si ustedes se dan cuenta, esta pregunta está enfocada a ser una variable de tipo cualitativo. De acuerdo a las variables que nosotros vimos, es una variable de tipo cualitativo ordinal. ¿Por qué? Porque lleva un orden. Y la codificamos de una vez con el número 1, como siempre, 2 casi siempre, 3 a veces, 4 casi nunca y 5 nunca. Entonces, las preguntas que se formularon
en el cuestionario tienen un total de 15 preguntas. Y aquí tenemos la codificación. Las respuestas podían ser nunca, casi nunca, a veces o casi siempre o siempre. Es un cuestionario psicológico sobre el impacto que generó el confinamiento en las familias de un conjunto residencial. Es en otro país. Y las preguntas que se hicieron, pues fue durante el tiempo de confinamiento, ¿ha sentido inseguridad o desesperación? En el confinamiento presentó poca paciencia con las personas más cercanas a usted. ¿Ha tenido alguna actitud pesimista dentro del confinamiento? La número 4, al momento que empezó el confinamiento, se sintió nervioso. La número 5, ¿ha sentido desesperanza? La número 6, dentro del confinamiento, ¿ha presentado falta de sueño o cambios en su alimentación? En la pregunta 7, ¿ha consumido algún tipo de sustancias dentro del confinamiento, como alcohol o drogas? La 8, ¿aumentaron las discusiones y problemas con sus familiares? La 9, en los últimos 3 meses ha evidenciado cambios en su rutina diaria, como preferir hacer las cosas en un mismo lugar sin necesidad de gastar mucha energía. La 10, ha tenido pensamientos de atentar contra tu vida por la situación que estamos pasando. La 11, usted ha tenido dificultad por tomar decisiones por lo que pueda pasar en el futuro. La 12, ha presentado problemas de concentración durante el confinamiento. La 13, considera que se le olvidan las cosas fácilmente. La 14, piensa que durante el tiempo de confinamiento presentó dificultad para resolver problemas. Y la 15, con qué frecuencia piensa que debemos volver a un semáforo rojo para evitar más contagios. 15 preguntas que se le pasaron casi a más de 60 familias en un vecindario. Entonces, una vez que el cuestionario se pasó, pues se obtuvieron datos, se obtuvieron los resultados y los resultados se tabularon en una base de datos en Excel, que es el otro archivo que ustedes tienen que descargar y cuyos enlaces están en la presentación. Y los resultados son los que vemos en este momento en la pantalla. Entonces, si se dan cuenta, aquí en el Excel, voy a hacer un poquito más grande el Excel. En las columnas están los resultados por pregunta. Se recuerdan, en el cuestionario teníamos pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, hasta la pregunta número 15. Y aquí están los resultados por cada vecino. Vecino 1 hasta el vecino 64. O sea, fueron 64 personas que se encuestaron en esta localidad. Y aquí están las preguntas. Miren, la 1, lo que les acabo de exponer, ¿verdad? La 1, la 2, la 3, hasta la 15. Ahí están las etiquetas o lo que decía cada una de las preguntas. Y aquí tenemos la codificación de las respuestas, las que estaban en el cuestionario, ¿verdad? Podían responder nunca, casi nunca, a veces, casi siempre o siempre. Entonces, de acuerdo a la respuesta que tuvo, por ejemplo, el vecino la pregunta número 1, que decía, durante el tiempo de confinamiento, ¿ha tenido o ha sentido inseguridad o desesperación? Que es la pregunta 1. El vecino 1 respondió número 3. Y el número 3 indica que a veces esta persona había sentido inseguridad o desesperación durante el tiempo de confinamiento. Y entonces, ahí están los resultados y a esta base de datos
La próxima semana le vamos a trabajar una prueba de normalidad para verificar que este instrumento que se pasó es confiable, pero eso lo vamos a aprender la otra semana. El día de hoy vamos a pasar estos datos al SPSS. Entonces, voy a dejar de compartir en este momento y me voy a ir a mi computadora. Voy a compartir la pantalla para, dependiendo, miren, dependiendo de la computadora que ustedes tengan, ya sea en la esquina inferior o en la parte central van a encontrar el icono del SPSS, dependiendo de dónde quede incrustada el icono. Pero inicialmente cuando uno lo abre, le aparece esta pantalla, es la que estoy compartiendo en este momento. Es la que le pregunta a uno si uno quiere hacer una nueva base de datos, que es un nuevo conjunto de datos, o una nueva consulta de base de datos, cualquiera de los dos. Un nuevo conjunto de datos es crear un archivo, una nueva base. Y una nueva consulta de base de datos es abrir un archivo nuevo. Entonces, en este caso, yo quiero un nuevo conjunto de datos. Solo el zoom me tapa. Aquí estoy. Voy a hacer un poquito más. Yo tengo el zoom abierto y me tapa la pantalla de la computadora. Ok. Muy bien, entonces, ya me abre el programa. Solo me confirman si ya se ve en la pantalla, por favor. La hoja Excel se ve. Sí se ve, se ve. Ok. Sí, ese ya es el programa de SPSS. Como se dan cuenta, es como que si fuera una hoja de Excel. Pero es el programa de SPSS el que tengo abierto. Es muy similar al Excel. Y aquí podemos ver las herramientas que tiene en la interfaz. Tiene archivo. Si yo abro archivo, me sale una pestaña igual que el Excel, ¿verdad? Para abrir un archivo nuevo o crear uno nuevo, abrir datos, importar datos y algunas otras cuestiones que trae el programa. En la de editar, me trae la parte de hacer, deshacer, copiar, cortar, pegar, así como está el Excel. Ver la barra de estado, la barra de herramientas, que es lo más general. Los datos, pues, son aplicacioncitas que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Transformar, analizar, que aquí en la parte de analizar están las funciones esenciales. Las funciones de estadística descriptiva, estadísticas bayesianas, tablas, comparación de medias, modelo lineal general, modelos lineales generalizados, modelos mixtos, correlacional, regresión, y en fin, todas las pruebas estadísticas que podamos aplicar en nuestra investigación. Gráficos, cómo generar gráficos y algunos otros aspectos secundarios propios del programa. Entonces, este es el programa en sí, sencillo. La forma de trasladar datos, pues puede ser lo más sencillo, que puede ser teclear los datos, si la base de datos no es muy grande, o podemos copiar directamente desde Excel a SPSS o hacer una importación de datos vía archivos. Pero el día de hoy lo vamos a hacer de la forma mucho más sencilla. Entonces,
voy a regresar, voy a compartir mi pantalla, porque así puedo estar jugando con los dos, con los dos programas a la vez. Bien, en este momento tengo aquí el SPSS. Estoy reduciendo la ventana y voy a abrir la ventana de Excel. Ahí tengo la ventana de Excel. Tengo las dos ventanas abiertas. Tengo Excel y tengo SPSS. Aquí tengo toda la base de datos de Excel. Y lo que voy a hacer en este momento es de que voy a copiar solo los valores numéricos que están aquí. Lo voy a hacer más pequeño para poder abarcar todo. Así como cuando hacemos un copiado normal. Estoy copiando los resultados de las 15 preguntas de los 64 encuestados. Y le voy a dar copiar, sencillo, tan sencillo como manejamos una hoja de Excel. La voy a minimizar y me voy a ir al SPSS. Aquí se me abrió dos veces la ventana de SPSS. Ya me quedo con una. Ok. Esta es la ventana importante, que el vaciado de los datos que vienen de Excel los voy a pegar en la pestaña o en la hoja donde dice vista de datos. Se recuerdan que yo les hablé que el SPSS tiene dos vistas. Tiene vista de variables y tiene la vista de datos. Yo voy a pegar todos los datos en la interfaz o en la pantalla de vista de datos. Entonces me ubico en la primer celda, en la primer fila o celda del SPS, le doy a editar y le doy pegar. O le puedo dar clic contrario, voy a regresar. Le puedo poner clic contrario y le doy pegar. Y entonces todos los datos que estaban en Excel ya los pegué aquí en la vista de datos. Muy bien. Aquí ya tengo todos los datos que deberían de ser 64 datos. Y arriba aparecen las variables y las variables pues tendrían que ser cada una de las preguntas. Ahora que ya tengo yo esa base de datos, tengo que identificarla. Y esa identificación la voy a hacer en la pestaña de vista de variables, en este lado. Entonces aquí me voy a topar con varias columnas. La primera columna es donde vamos a codificar o a ponerle el nombre de cada una de las variables. Cada una de las variables es la pregunta. Se recuerdan que eran 15 preguntas. Voy a minimizar aquí para ver el Excel. Aquí están, miren que eran 15 preguntas las que nos aparecen aquí. Pero no puedo poner ahí en esta parte lo que dice cada pregunta. Entonces, únicamente lo que voy a hacer en esta primera columna del SPS es codificar cada una de las preguntas. ¿Y cómo la voy a codificar? La pregunta 1 le voy a poner P.1, la 2, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7. Esto lo podría haber tenido en Excel, así como lo tengo aquí configurado y lo hubiera solo pegado, pero ahorita lo estamos haciendo paso a paso. P.8,
Pregunta 9, pregunta 10, pregunta 11, pregunta 12, pregunta 13, pregunta 14 y pregunta 15. Algo bien importante antes de seguir es ponerle nombre al archivo, porque ya estoy trabajando el archivo. Entonces aquí donde dice archivo, le voy a poner archivo, guardar como, y lo voy a guardar. Yo tengo aquí una carpeta ya abierta. Ustedes pueden generar una carpeta en su documento, SPS reunión número 1, y le voy a poner aquí ejercicio 1. Ejercicio 1, 2023. Pues ya dependerá de lo que ustedes quieran poner, ejercicio 1, práctica 1, ejemplo 1, como sea. Y lo voy a guardar. Y este archivo pues ya me queda guardado. Aquí solo me da la dirección donde lo guardó. Y cierro este visor. Cierro el visor y sigo. Ya aquí ya tengo guardado con un nombre el archivo y pues después puedo ir guardando cada cierto tiempo para que no se me vaya a perder la información. Entonces la primera columna ya la tengo configurada, que son el código de cada una de las preguntas. Luego, aquí le faltaba un punto a esta, era P15. P15, ok. Luego, la segunda columna, ¿qué tipo de variable voy a utilizar? En este caso, era una variable cualitativa de tipo ordinal, pero aquí estoy utilizando números para codificarla, ¿se recuerdan? La codificación era el 1, creo que era casi nunca, el 2 nunca, y así se iba dando las respuestas. Entonces, en este caso, se deja como tipo numérico. Ya por oficio salen todas numéricas y la dejo tal y como está. Luego dice anchura. La anchura es el ancho de cada una de las celdas. Entonces, le vamos a dejar, por oficio saca 8 caracteres de anchura, que es normal para que pueda caber bien lo que estamos escribiendo. Eso está muy bien, queda en 8, tal y como quedó ahí. Y luego decimales, en este caso, como es una variable cualitativa de tipo ordinal, no lleva decimales. Incluso si fuera una variable cuantitativa discreta, tampoco llevaría decimales, porque se recuerdan que solo las variables cuantitativas continuas son las que llevan valores decimales o valores intermedios. Entonces a esto le voy a poner 0. Le voy a poner 0 y se queda 0. Y para no hacer esta operación, si se dan cuenta, la operación, me pongo en cada una de las celdas y tiene una flechita. En esta flechita puedo ir subiendo o le puedo ir bajando. Entonces, eso lo tendría que hacer todo para todas. Entonces, para no hacerlo una por una, le voy a dar copiar y voy a sombrear toda la columna, clic contrario y le doy pegar. Y entonces ya me le pone 0 a todas las columnas. Luego, etiqueta. ¿Qué es la columna de etiqueta? En la columna de etiqueta es donde van entonces redactada cada una de las preguntas, el enunciado de la pregunta. Entonces, ¿qué debo hacer? Me tengo que trasladar a Excel o en la base de datos donde tengo las preguntas, ¿se recuerdan? Aquí miren. La pregunta 1, durante el tiempo de confinamiento ¿ha sentido inseguridad o desesperación? Y lo que voy a hacer es de que las voy a copiar. Voy a sombrear todas las preguntas, le doy copiar y ahora me traslado para SPS en este punto, le doy clic contrario y le doy pegar. Y ya pegué la etiqueta de cada una de las preguntas. Luego aquí en valores se debe colocar la codificación de las respuestas. Y la codificación de las respuestas lo voy a dejar aquí en chiquitito.
para que lo podamos ver. En los valores me aparece el primer valor de codificación de respuesta es la número 1. Coloco 1. ¿Y qué significa la etiqueta del número 1? Es nunca. Y le doy a añadir. Luego la número 2 sería casi nunca. Lo voy a poner un poquito más grande para que ustedes puedan observar mejor. Ahí está. La 2 sería casi nunca. Añadir. La 3 sería a veces. Añadir. La 4 sería casi siempre. Y la 5 sería siempre. Muy bien. Y le doy a aceptar. Y entonces ya tengo configurada los valores de respuesta de cada una de las respuestas para la pregunta número 1. Y lo mismo tendría que hacer para las siguientes preguntas. Entonces hago lo mismo para no hacerlo a mano, digamos así, para cada una. Me voy a poner en editar, le doy copiar y voy a sombrear todas las preguntas, las respuestas y le doy pegar. Y entonces esa codificación ya me sale para todas las variables. Voy a guardar, siempre guardo para que no se me vaya a borrar. Aquí en valores perdidos lo dejamos tal y como está aquí. Ninguno, no le hacemos ningún cambio. Columnas también la dejamos con columnas, con 8 columnas. Es un valor que el programa lo tira de oficio. La alineación, como queremos que vaya alineado, así como en la celda, si lo queremos a la izquierda, a la derecha, ya es cuestión de cómo lo querramos presentar. Medida se queda como desconocido. Perdón, en medida es donde vamos a colocar qué tipo de variable es la que estamos utilizando. Solo para recordar, para que me recuerden, ahí en el chat, por favor, escriban qué tipo de variable es la que estamos utilizando. Si ven ustedes aquí las opciones de respuesta, ¿alguien puede escribir qué tipo de variable estadística estamos utilizando? Sí, cualitativa, pero cualitativa ordinal, muy bien. Cualitativa ordinal, excelente. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Muy bien, excelente. Ordinal, dicen todos los compañeros. Así es. Es una cualitativa ordinal. Muchas gracias, compañeros, por colaborar. Entonces aquí, escala, aquí sería escala y le voy a poner ordinal. En escala, cuando es escala, es cuando es una variable cuantitativa. No importa si es discreta o es continua. Esa se queda como escala. En las cualitativas, sí, tenemos cualitativa ordinal y tenemos cualitativa nominal. Entonces, en este caso, como es una cualitativa ordinal, la dejo como cualitativa ordinal. Y lo mismo, ¿verdad? Voy a copiar. Editar, copiar. Para todas las demás. Muy bien. Y el rol sería rol de entrada. Eso se queda de oficio, se queda de esa misma forma. Y entonces, aquí, prácticamente, ya codifiqué cada una de las variables. Esta presentación creo que sí se queda grabada en el canal de YouTube de la escuela, ¿verdad? Así es, Entonces, doctor.
Sí, pues ahí creo que también he visto yo que ustedes comparten ese enlace. Sería bueno que lo compartan y que lo guarden, compañeros, para que en el transcurso de la semana o después de esta charla ustedes vayan viendo en YouTube, ¿verdad? Los pasos que yo he seguido para que ustedes empiecen a hacer sus pruebas durante la semana. Yo sí necesito que en esta semana ustedes descarguen el programa, descarguen los archivos a su computadora y hagan lo que él dice el día de hoy, que hagan el vaciado de datos y que hagan la rotulación de cada una de las variables. Porque esta base de datos es la que nos va a servir la próxima semana para empezar a hacer nuestras pruebas estadísticas. Y la primera prueba estadística es la prueba de normalidad. Bien, entonces, ya tengo todo ingresado, yo me puedo ir a la vista de datos. Aquí en la vista de datos hay dos opciones. Aquí miren, si se dan cuenta, cada una de las columnas me aparecen codificadas las preguntas. Aparece P1, P2, P3, P4 y el icono que les aparece es una como escalerita que nos indica una variable de tipo cualitativo ordinal, ¿verdad? Lleva un orden, primero, segundo, tercer lugar. Entonces aquí vamos a ver, en las columnas, vamos a ver las preguntas. Y en las filas están las respuestas de cada persona encuestada. En este caso, fue un total de 64 personas las que se encuestaron. Y las opciones de respuesta está desde la opción 1, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en la opción 1 era nunca, la 2 era casi nunca, 3 era a veces, 4 casi siempre y la 5 siempre. Pero aquí, si nosotros quisiéramos saber las respuestas cualitativas, no con una codificación, sino que de una forma literal, aquí en la parte de arriba hay donde están los iconos de ciertas herramientas, hay un icono que tiene un cuadrito con un número 1 y tiene un cuadrito con una letra A mayúscula. Si yo presiono donde está la letra A, las variables de respuesta me salen con los nombres que fueron establecidos en la encuesta. Miren, aquí nos aparece que la persona número 1 respondió para la pregunta número 1 a veces. Para la pregunta número 2 también respondió a veces. Para la pregunta número 3 respondió casi siempre. Para la pregunta número 4 respondió a veces. Para la pregunta 5 respondió siempre. Para la pregunta 6 respondió a veces. Para la pregunta 7 respondió siempre. Para la pregunta 8 respondió a veces. Para la pregunta 9 casi siempre. Para la pregunta 10 respondió siempre. Para la pregunta 11 a veces. Para la 12 a veces. Para la 13 a veces. Para la 14 a veces. Y para la última, que es la número 15, respondió casi siempre. Entonces, aquí tenemos el vaciado. Y con esta información, pues si nosotros quisiéramos, no lo voy a hacer el día de hoy porque no se trata, el contenido de hoy no es hacer ya operaciones estadísticas, pero yo podría analizar, por ejemplo, sacar estadísticos descriptivos, ¿verdad? Frecuencia de datos, los valores descriptivos como el promedio, la media, la desviación estándar, lo más sencillo. Pero eso no lo vamos a ver el día de hoy porque lo que vamos a aprender la próxima semana es a verificar si este instrumento, y cuando hablo del instrumento estoy hablando del cuestionario. El cuestionario que se utilizó, ya sea para hacer la encuesta o para hacer un censo, ya saben ustedes que cuando vamos a hacer un censo es porque vamos a abarcar a toda la población de una comunidad X
O si es una encuesta, pues tuvimos que calcular un tamaño de muestra, porque posiblemente hacer el censo para toda la población es demasiado caro o lleva mucho tiempo. Entonces sacamos un número de muestra y sacamos para ellos entonces una encuesta. ¿Qué instrumento utilizamos? Un cuestionario. Y el instrumento que se utilizó en este caso es el cuestionario que yo les enseñé. Entonces, lo que vamos a verificar es si ese cuestionario, es confiable. Y lo vamos a hacer verificando a través de una prueba de normalidad. Alguien me pregunta ahí en la... Bueno, hay unas preguntitas, pero solo para responder a alguien que está escribiendo ahí con respecto a la base de datos. La base de datos está en la presentación. Les voy a compartir en la página de la presentación en donde ustedes pueden descargar la base de datos. Es la misma base de datos que estamos manejando, la que ustedes van a descargar y la que van a ingresar en el sistema. Solo permítame que Gracias, regrese. Aquí doctor. está. No tenga pena, igual nosotros vamos a tomar un tiempo para poder trasladarle las preguntas y que usted muy amablemente nos responda. Así que no se preocupe por las preguntas, con mucho Bueno, gusto muy bien. yo las trasladaré en su momento. Solo para el compañero, que ahí por pura casualidad vi la pregunta. Entonces, para que salga de una vez de dudas, ahí está en el enlace de la presentación, ya se los compartí 2 veces. Tal vez si me apoyan por ahí los compañeros, es el enlace que es de Prezi. Ese se lo comparten otra vez a los compañeros. Ahí ustedes entran a la presentación. Están incluso el enlace de la página donde pueden descargar el programa. Hay un video tutorial. Y en la parte de creación y manejo de datos hay 2 enlaces de Google Drive. El primero es donde está el cuestionario, que de modo general les enseña cuáles son las preguntas y las opciones de respuesta. Y la siguiente es la base de datos en Excel. De esa base de datos es la que yo utilicé para ingresar los datos al programa. Y es lo que yo voy a necesitar que ustedes hagan en el transcurso de esta semana, para que la otra semana pues ya estemos trabajando en línea. Y voy a hacer yo ciertas operaciones y les voy a dejar un espacio de tiempo para que ustedes calculen también, ¿verdad? Y vayamos haciendo de forma paralela todos los cálculos. Gracias, doctor. Esto sería de un modo general la presentación del día de hoy. Creo que nos quedan unos minutos para poder responder dudas y las conclusiones generales que nos hace siempre el doctor Díaz y las palabras de la directora de la escuela. Yo les agradezco mucho la oportunidad que me brindan de poder compartir. Y les sugiero y les recomiendo que aprovechen, ¿verdad?, esta buena iniciativa de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos, de fortalecer la investigación. Créanme que me siento hasta celoso. Yo quisiera que aquí en el Centro Universitario del Sur se diera este tipo de capacitación. Tenemos los elementos y las personas preparadas para esto, pero no todas las unidades académicas tienen la oportunidad de tener personas con un espíritu altruista, con un enfoque de investigación alto, como el enfoque del doctor Julio César Díaz y como el enfoque de la directora Borges, que quieren compartir con ustedes y capacitarlos arduamente en todos los ciclos académicos. Muchas gracias y estamos entonces pendientes de las preguntas y las dudas que se puedan surgir en este momento. Gracias a usted, doctor Flavio. Agradecemos el tiempo y sobre todo la dedicación al diplomado en investigación social, haciendo de esta tarde una tarde muy dinámica, según el tema que usted brindó. En este momento procederemos a unas rondas de preguntas para que usted tenga bien apoyarnos en responderlas, por lo cual en este momento cedo el tiempo a maestra Álida, que iniciará la primera ronda de preguntas. Muchas gracias, Jenny. Sí, las preguntas dicen así. ¿Usted considera que este programa puede ser utilizado en todas las investigaciones cualitativas? ¿Existe posibilidad de error en los resultados proporcionados por el SPSS? Bien, sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, el tema del error
la precisión o exactitud de los resultados que uno brinda en una investigación no van a depender del programa informático que estemos utilizando, sino que va a depender de la recogida de datos. La recogida de los datos es la clave. Si usted hace una recogida de datos, un instrumento que no sea válido o que no fue preciso en pasar ya sea un censo o una encuesta, de ahí partimos. Si su información que usted recolecta no es de calidad, el programa únicamente lo que va a hacer es calcular, ¿verdad? Calcular y obviamente pues llevan ciertos márgenes de error, pero la clave está en la recogida de datos. Usted hace una buena selección del método a utilizar, su tamaño de muestra es adecuado, lo calculó bien a través de una ecuación de tamaño de muestra o hizo el censo completo y a conciencia hizo la recogida de datos. Y ahí en adelante lo que el programa le procese es lo que usted le alimente, ¿verdad? La información que usted le alimente y esa será la calidad de investigación que usted vaya a obtener. Muchas gracias, doctor. Doctor, continúo con la segunda ronda de preguntas. Voy a trasladar 2 en este momento, las cuales dicen de la siguiente manera. ¿Cuál es la diferencia entre Excel y SPSS? ¿Y cuáles son los usos de SPSS? Ok. Mire, la diferencia entre Excel y SPSS es de que usted puede utilizar el SPSS, una gran base de datos pesada. El Excel le puede analizar datos, por ejemplo, promedios. Si usted le instala la aplicación de análisis, puede hacer algunos análisis de varianza, algunas pruebas de T-Student, algunas correlaciones. Pero el SPSS, la ventaja es de que puede hacer todos estos trabajos simultáneamente con muchas variables. Y la facilidad de presentarlas en sus interfaces, en sus pantallas, mejor dicho, es mucho más sencillo. Usted guarda los archivos los puede generar y abrir en cualquier momento con el programa y se facilita enormemente. Siento yo una ventaja muy grande que en comparación de Excel. Excel pues sirve. Yo no le quito el mérito a Excel porque así empieza uno como investigador, pero el SPS nos brinda una mejor versatilidad en el manejo de la información. La segunda pregunta se me escapó. Con mucho gusto, dice, ¿cuáles son los usos de SPSS? Ya. Sí, los usos más importantes en el área social sería el análisis descriptivo. Recuerden que nosotros empleamos mucho la estadística descriptiva, pero también se utiliza la estadística correlacional, el tema de las correlaciones parciales. Y algo bien importante también, que aquí ya saca un poquito más la tarea Excel, es de que podemos trabajar correlaciones múltiples. Correlaciones múltiples de hasta n variables. Usted linealmente hace una correlación simple con 2 variables, la variable X y variable Y. Pero con SPS podemos hacer una correlación múltiple con más de 10, 20, 15 variables. Y le va a arrojar a usted un coeficiente de relación y un coeficiente de regresión múltiple para poder hacer predicciones. El tema de las predicciones y las correlaciones son importantes en SPS. Gracias, doctor. Aprovechando que tenemos unos minutitos ahí, quisiera trasladarle otras 2 preguntas y ya continuamos, si fuera usted tan amable. La tercera es, ¿SPSS usted considera que grafica mejor que Excel? Y a su criterio, ¿cuánto tiempo se requiere dedicar para aprender a manejar adecuadamente SPSS? Bien, para graficar, sí, yo me quedaría siempre con Excel. Excel tiene, creo que es más manejable. Podemos adaptar mejor las gráficas, podemos darle un mejor diseño. SPS lo hace, pero es un poquito
menos práctico que Excel. Yo sentiría que para graficar, pues no es de mucha utilidad. Yo lo utilizo más que todo para manejar aspectos estadísticos. Pero vamos a aprender a hacer gráficas también. Y ustedes, ya ustedes decidirán si grafican lo que obtienen en Excel o lo grafican en SPS. La ventaja es de que podemos ir guardando las gráficas y haciendo nuestros archivos de las gráficas, de los análisis que se van sacando en SPS, y eso nos va dando pues un mayor orden en toda la información que vamos generando. El tiempo para aprender a utilizar SPSS, creo que ese ya depende de cada una de las personas, de la dedicación que le demos. Pero me atrevo a decirle que con unas 2 o 3 veces que usted entre al programa y lo empiece a explorar, se da cuenta lo sencillo que es y lo fácil de poder utilizar todas las aplicaciones estadísticas. La ventaja es de que ahora podemos descargar de internet unas infinidad de manuales. En YouTube vamos a encontrar cápsulas de microlearning, de microaprendizaje, cápsulas de 5 minutos, de 6 minutos, que nos enseñan a sacar, por ejemplo, el promedio, que nos enseñan a sacar la desviación estándar, que nos van a enseñar a hacer una prueba de normalidad. Entonces, el conocimiento lo tenemos a la mano. Yo creo que depende de la práctica que le tengamos y la habilidad, va a depender de cuánto tiempo nosotros estemos con él. Pero así como usted aprendió Word y Excel, yo personalmente, para aprender Word y Excel, no tuve que ir a una academia. En mi primer trabajo me dijeron, mire, ahí está la computadora y necesitamos que nos grafiquen estos datos y necesitamos que me haga un informe. Y yo ni sabía, pues me tuve que sentar y empezar con lo que sabía de mecanografía, empezar a utilizar, y cuando sentí en pocas semanas ya estaba trabajando yo gráficas y haciendo informes en Word, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede, hay que perderle un poquito el miedo. A veces a nosotros nos da miedo, ¿verdad? Entrar a un programa y ¿será que lo voy a poder manejar? Entonces tenemos que quitarnos ese temor de cometer errores, los podemos cometer, pero así vamos a ir perfeccionando cada vez la habilidad de poder utilizar. Gracias, doctor Flavio. Reitero nuevamente nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta tarde. En este momento solicito al doctor Julio César Díaz tome el tiempo para dar una síntesis del tema visto el día de hoy. Así que, doctor Díaz, el tiempo es para usted. Muchas gracias, estimada Jenny. Muchas gracias, Flavio. No cabe duda de que la didáctica es muy importante para este tipo de actividades, teniendo un público tan heterogéneo, pero también al mismo tiempo tan interesado, digamos, en el aprendizaje, que es sumamente importante. Creo que puede dejar de compartir su presentación. Oye. Y pues inicialmente nos hace recordar a un gran amigo, un gran docente, que era el referente, así como había un referente que siempre mencionaban a su servidor en la investigación cualitativa, siempre que se hablaba de investigación cuantitativa era el doctor de la Cruz. Y justo nos compartió el mismo disco, nos compartió el mismo programa. A partir de eso empecé yo también a usar sistemáticamente el SPSS, y la ventaja de que a mí se me dejó actualizarlo, que es una cuestión muy importante ahí, que algo tenía mágico para poderlo hacer. Creo que es una herramienta importante, no es una herramienta más, es una herramienta importante para lo que es el procesamiento de la información cuantitativa. Como usted bien dice, Excel, pues es una herramienta básica que no se demerita para nada, pero SPS tiene muchas más bondades, tiene muchas más potencialidades para poder entrar a profundidad, hacer ya no solamente como muchas veces se piensa que en las ciencias sociales únicamente hacemos el análisis de las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, sino que hay que entrar realmente a lo que usted plantea, cómo son las correlaciones, las regresiones y todas las comprobaciones del caso a partir, digamos, de las métricas, de las medidas específicas, las comprobaciones de las variables, en fin. Ese recordatorio que usted nos hizo de las variables, tanto cuantitativas como la parte cualitativa, es fundamental, porque muchas veces se habla de variables en el proceso formativo,
pero se ve como algo mecánico, como que estuvieran ya dadas. Y aquí lo importante de rescatar es de que todas las variables las construye el investigador, porque al final de cuentas, si planteamos o no una hipótesis o un supuesto de investigación, eso viene derivado justamente del problema de investigación, tanto cuantitativo como cualitativo. A partir de eso, digamos, la parte en que usted nos invita directamente a llevar de lo discreto a lo continuo, pues también nos permite ubicar para qué nos sirve la estadística y para qué nos sirve realmente el SPS en las ciencias sociales. Muchas veces se desprecia las mediciones, incluso muchos eligen estudiar las carreras del área social porque no se lleva estadística, no se lleva matemática. Sin embargo, creo yo que ese es uno de los errores más grandes que cometemos, porque realmente ahí está mucho de las manifestaciones de lo que es la investigación social y en todos los enfoques, en todas las modalidades y en todos los alcances. La medición o el análisis que se hace de las variables desde el punto de vista cualitativo es fundamental. Yo creo que SPS se le ha visto más como una herramienta cuantitativa, pero usted rescata muy bien los usos que se puede dar para lo que es el análisis de datos. Es importante dejar claro que esta es una sección introductoria, como ya se mencionó. Ya la próxima semana estaremos en un nivel diferente cuando tengamos el programa instalado y tengamos esa base de datos que usted finalmente nos compartió. Quiero compartirle a los compañeros también, aprovechando, valga la redundancia, que sí abren todos los enlaces que nos dio Flavio, pero hay que abrirlos desde una computadora. Por eso nuestra recomendación para ahora y para las sesiones que nos faltan es mejor si se conecta desde una computadora, porque a veces desde el teléfono es muy complicado. Tenemos grandes desafíos, tenemos grandes retos. Usar el SPS para la investigación elevaría realmente el tratamiento de lo que es la información, sistematizaría con mayor propiedad y a mayor profundidad la investigación científica que desde el trabajo social y las disciplinas afines se pueden hacer. Y tal como usted aprendió a usar el SPS, como lo describió muy didácticamente, y como bien dijo, así se aprende a usar un Google o un Internet o un correo electrónico, etcétera, así se va a poder utilizar esto y cualquier herramienta más que haya, porque al final de cuentas son cuestiones interactivas, son cuestiones automatizadas que solamente se va descubriendo cuáles son las relaciones y las interrelaciones que hay que hacer para encontrarle las potencialidades que tiene. Creo que es importante llegar a establecer que el reto está planteado para actualizar los que ya no hemos usado recientemente esta herramienta, para adquirirla quienes no la conocen y para modificar o para volver a descubrir sus funciones quienes ya la han usado de alguna manera. Y nos queda planteado también esa parte de cómo llegar a las relaciones, cómo llegar a las correlaciones y a esas regulaciones de los datos fundamentales de toda investigación. Aquí todavía no se ha hablado, digamos, de cuál es el problema, cuáles son las características del problema que tiene que tener para ingresar a el procesamiento con SPS, pero ya la base de datos que nos comparte el doctor Reyes es sumamente valiosa. Cierro brevemente con quienes están inquietos por el grupo de WhatsApp. No tenemos grupo de WhatsApp y desautorizamos si existe algún grupo de WhatsApp por el cual se estén comunicando bajo el nombre del diplomado de investigación. Esta es una actividad bastante seria, muy rigurosa. Todas las comunicaciones se dan siempre por las convocatorias que hacemos y también por los correos electrónicos que reciben ustedes cada semana recordando de la actividad. Son las únicas formas realmente de poderlo hacer, porque cuando se llega a un grupo de WhatsApp, se empiezan a compartir memes, cadenas, toda una serie de cuestiones en donde más se va el tiempo en eso y se pierde el rigor científico que le queremos dar a los procesos de investigación. Empezamos bien y seguiremos mejor. Eso creo que es lo que nos debe de quedar con la presentación del doctor Flavio Reyes, porque en 3 sesiones vamos a tener el conocimiento reposado para recordar lo que habíamos olvidado o lo que no tenemos muy fresco, y también para aprender a cómo usar desde cero lo que es SPS y cómo volver a procesar la información
Y en la próxima sesión, entonces, entraremos ya a las cuestiones más operacionales para llegar a lo que es el análisis directamente en la tercera sesión. Así que quedamos invitados. Muchas gracias, doctor Flavio Reyes, por esa didáctica y por esa dedicación, como ya dijo Jenny. Nosotros no vamos a poder compartirles enlaces, presentaciones, todo. Por eso es de que se comparte el link de YouTube. Ahí queda grabado todo, ahí quedan los enlaces, ahí queda todo lo que dijo el profesor, porque no hay tiempo. Aparte de eso, no todos los correos están habilitados. Hay algunos que rebotan, hay quienes tienen muy lleno su correo. Total que es un desgaste muy fuerte para el equipo, que solamente somos 3 personas. Entonces les rogaría su colaboración para que entremos a los sitios oficiales que hemos mencionado, YouTube, los enlaces, las convocatorias que sean oficiales, y en función de eso tendremos y seguiremos teniendo un aprendizaje muy importante. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente para continuar con las siguientes fases que nos hacen falta. Gracias, doctor Julio César. Agradecemos el tiempo y nuevamente al doctor Flavio por acompañarnos este jueves. Recordarle a la apreciable audiencia que el próximo jueves también estaremos en compañía del doctor Flavio Reyes, así que por favor agradeceremos, como siempre, que ustedes son puntuales para continuar con este tema tan interesante. Así que en este momento ustedes en el chat pueden encontrar el enlace de asistencia. Agradeceremos, por favor, puedan ingresar y llenar su asistencia en el tiempo que nos queda para desconectarnos, y también solicitar puedan encender su cámara para poder tomar la fotografía correspondiente al día de hoy. Aprovechando también, Jenny, ya fue compartido el enlace para que puedan ingresar al canal de YouTube y puedan ver nuevamente las conferencias. Muchísimas gracias, maestra Álida. Muy bien, entonces voy a tomar la fotografía a la cuenta de 1, 2 y 3. Voy con el siguiente grupo. A la cuenta de 1, 2 y 3. Voy con un grupo más, permítanme. 1, 2 y 3. Y una última fotografía a la cuenta de 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Fue un gusto para nosotros poder estar con ustedes el día de hoy. Los esperamos el próximo jueves. Por favor, para que ustedes puedan continuar escuchando el interesante tema que el doctor Flavio Reyes tiene a compartir. Gusto de saludarles y recordarles que el enlace está en el chat. Gracias, buenas tardes. Gracias, Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bendiciones a todos. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, feliz tarde. Muy bien. Próximo jueves. Hasta el próximo jueves académico. Gracias Feliz a tarde, todos por gracias. este aprendizaje. Gracias. Feliz tarde. Buenas Ahora estamos tardes. con lo cuantitativo, posteriormente estaremos con lo cualitativo, también con 3 jornadas que nos va a formar ampliamente con los enfoques de investigación. Que tengan muy buena tarde y un gusto saludarles como siempre. Gracias, buenas Hasta tardes. pronto. Bueno. Gracias. Feliz tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a quedarme unos 3 minutitos más acá para quienes no han llenado su asistencia, doctor. Te vamos a dar unos minutos para que terminen de llenar el link de asistencia. Gracias. Compártanlo de nuevo por si alguien no lo ha podido llenar y dejamos a partir de unos 3 minutos para que lo llenen, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ay, aquí Olivia. Saludos a Bolivia. Me llamo Saludos Carolina. a todos los Bolivia. países. Saludos, Hola, Carolina. doctor. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Bien, Feliz gracias, con el gusto de tarde. oírle. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí mire que la semana pasada estoy usando una tablet, pero con toda la impericia del caso. Y entonces, según yo, le estaba ampliando la imagen y me salí. Ya no pude llenar el
vínculo de la asistencia. La semana pasada. Sí, le mandé un correíto. Ah, bueno, vamos a considerarlo, ¿eh? Gracias, doctor. Ay, Buenas perdone usted la tardes. Gusto molestia. saludarles. Con mucho Gracias. gusto. Gracias, se cuida. Abrazos hasta Bolivia, abrazos hasta todos los países que se conectan, a los departamentos y hasta cada una de las casas de ustedes. Así que nos vemos pronto, que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Adiós. Para Adiós. servirles, se cuidan. tardes. Adiós. Saludos, doctor Buenas Julio. tardes, nos vemos, se cuidan. Feliz tarde. Buenas tardes, maestra Celita. Feliz tarde. Buenas tardes. Gracias. Saludos. Gracias, Feliz igualmente. tarde. Creo que ya Buenas puedo tardes, finalizar. maestra. Bueno, el doctor ya salió. Ya. Ya, maestra Álida. Feliz Feliz tarde, mucho gusto. Buenas tardes. Gracias. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciada Luqui.